Hola, hola a todos los que nos están siguiendo en este podcast, Caminando en la Verdad. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, aquí estoy con el pastor José. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, Miguel, y saludos a todos, emocionados y esperando que este podcast sea de gran bendición para todos. Así es. Como saben, pues esta iniciativa sale a partir del estudio que estamos haciendo de la Biblia en orden cronológico. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y el libro de Job en estos días, y pues la dinámica de hoy va a ser ya interactuar, ¿verdad?, con ustedes mediante las preguntas que han estado enviando acerca del libro de Génesis específicamente. Y bueno, por eso el pastor José nos va a estar compartiendo algunas de las respuestas a estas preguntas, y la idea al fin y al cabo pues es aprender, crecer juntos. Y bueno, ojalá que sea de mucha bendición para todos ustedes. Sé que será para nosotros también así. Claro, Miguel, me gustaría iniciar haciendo una pequeña reflexión y hablando un poquito sobre la importancia del libro de Génesis antes de responder las preguntas. Yo creo que esto es muy valioso y importante que todos nos ubiquemos un poco en lo que representa el libro de Génesis en la Biblia. Porque muchos estamos acostumbrados, Miguel, sabemos que el libro de Génesis es un contenido muy fuerte en la escuelita bíblica para los niños, y usualmente asociamos el Génesis como aquellas historias que los niños están aprendiendo. Incluso Carol y yo nos percatamos en nuestro estudio familiar y nuestra intención con discipular a Felipe, que Felipe ya se va conectando con facilidad a las historias del Génesis, pero la Biblia realmente estaría incompleta o incomprensible sería sin el libro de Génesis. Este libro nos prepara sin duda el escenario perfecto para descubrir la obra de redención del Señor, la cual es narrada en el resto de la Biblia. Hay muchísimas enseñanzas vitales de las Escrituras que tienen sus bases en el libro de Génesis. Para dar algunos ejemplos, si hablamos de Dios, su persona, sus atributos, bueno, pues en Génesis encontramos una riqueza. Si hablamos sobre la doctrina del hombre, del pecado, Génesis es fundamental. Sobre la justificación, la redención, si hablamos sobre Jesucristo, el nacimiento del pueblo de Dios, la promesa del Mesías y muchísimos más. Pero no solamente eso, Miguel, el libro de Génesis nos da nos muestra el origen del universo, el origen de la vida, el matrimonio, la familia, el origen del lenguaje, gobierno, cultura, las naciones. Santo Dios, mire, el libro de Génesis es vital en la escritura. Martín Lutero escribió una frase y dice: ruego y fielmente advierto a todo cristiano piadoso que no tropiece por la simplicidad del lenguaje de las historias que con mucha frecuencia se encontrarán allí en el libro de Génesis. No debemos dudar de que, por simples que parezcan, estas son las palabras, obras, juicios y hechos de la alta majestad, del poder y la sabiduría de Dios. Qué poderosa frase de Martín Lutero. No podemos irnos porque son historias que son narradas en la escuelita dominical. Son el poder, la sabiduría, la majestad de nuestro Señor. Y es vital el libro de Génesis para toda la Escritura. Así es. Bueno, la primera pregunta pues obviamente la encontramos en el primer capítulo de la Biblia, en capítulo 1 de Génesis, específicamente en el verso 2. Y esta es la pregunta que nos llegan de una de las personas que está haciendo con nosotros el estudio. Dice que en el versículo 2 habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no indica que se movía sobre la faz de toda la tierra. ¿Y por qué razón es esto? Bueno, el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas porque la tierra estaba cubierta por agua. Algo que debemos tomar en cuenta es que la tierra, tal como la conocemos, no es la misma que se nos narra en los versículos iniciales del Génesis. Al inicio, es más, nos da una descripción de esa obra inicial de Dios. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y como bien mencionas, el versículo del cual nace la duda, dice que el Espíritu de Dios se movía en medio de esa tierra con esas cualidades por sobre las aguas. Los versículos 6 y 10 del capítulo 1 son importantes para comprender el por qué no dice que se movía sobre la tierra.
Y voy a leerlos para ustedes. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrese lo seco. Y fue así, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Podemos notar con toda claridad que al inicio de la creación las aguas cubrían la tierra, porque hasta en este versículo 10 el Señor limitó los mares y apareció la tierra. La Biblia no indica que el Espíritu de Dios se movía por sobre la tierra porque ésta estaba cubierta por agua. Creo, Miguel, que esa es la respuesta a esta pregunta, la más acertada que podríamos dar. Perfecto, pastor, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta siguiente es realmente una pregunta muy interesante que encontramos en Génesis 1:28 específicamente. La pregunta es, ¿a qué se refiere en este pasaje con sed fructíferos? ¿Es solamente sobre la descendencia o es algo que va más allá, por ejemplo, con algún propósito de la vida? ¿Qué pasa con las personas que no pueden o no quieren tener hijos? Perfecto, Miguel. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy importante. Ser fructífico y multiplicados va más allá de tener descendencia o tener hijos. Tiene que ver con los propósitos de Dios, con el plan de Dios para el hombre, para el matrimonio. En Génesis 1:27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Miguel, podríamos responder esta pregunta específicamente, pero yo quisiera tener la oportunidad de contar o de exponer de manera resumida los propósitos que encontramos de Dios en estos pasajes. El matrimonio fue creado para ser una imagen de Dios, para mostrar a nuestro Señor. Somos esa imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado, pero por medio de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, de su regeneración, nos da la capacidad de poder imitar a Jesús, nos da la oportunidad de ser esa sal, esa luz a la tierra. Y hablamos directamente a los matrimonios porque es un mandato del Señor que debemos amar a nuestro cónyuge, así como Cristo amó a la iglesia. Debemos ser ese ejemplo de amor que la gente pueda ver en esa imagen de Dios que ha sido depositada en nosotros, su amor. El otro propósito nos habla de enseñorearnos, y en el pasaje específico estaba hablándole a Adán y Eva sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves, pero estaba dando esa labor de mayordomos, de ser buenos administradores, de gobernar la creación. Y llegamos al tercer propósito de Dios que es referente a la pregunta que nos hacen sobre ser fructíferos y multiplicarnos. A primera instancia pareciera que la orden es simple: Adán y Eva tengan hijos y llenen la tierra. Pero ese tener hijos va de la mano con enseñarles esa imagen de Dios, con enseñarles quién es Dios, que tenemos un Dios bueno, amoroso, que es santo, que es todopoderoso, que nos ama, conectando este texto con el libro de Deuteronomio, aquella ley recibida por Moisés de parte de Dios, que los judíos la llaman como parte del Shema. En Deuteronomio 6, 4 al 9 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y notemos la importancia de estas palabras. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, cuando te acuestes, te levantes. Y sigue el pasaje. Vemos cómo el deseo de Dios es que el matrimonio tenga hijos para tenerlos, no solamente para tenerlos, sino para discipularlos, para que aprendan a amar, a honrar al Señor. Ahora bien, la pregunta también estaba dirigida en ¿qué hacen las parejas que no pueden tener hijos? Pues la gran comisión, Jesús nos pide, nos ordena que debemos hacer discípulos, que debemos ir y hacer discípulos. Por lo tanto, quienes tenemos hijos, el Señor nos pide, haga discípulos con ellos. Si usted no tiene hijos, invierta su vida en otros, en algunos hijos espirituales que necesitan ser discipulados.
Y es un buen momento para reflexionar, Miguel, pensando en nosotros como padres, cómo nos va con ese trabajo de hacer discípulos en medio de la casa. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en ellos, llevándolos a conocer a Cristo, su palabra, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio? Podríamos pensar en cómo nos va en esta labor tan importante de hacer discípulos de aquellas personas que nos rodean, aquellos matrimonios que no tienen hijos. Es el tiempo de comenzar a invertir en otros. Que ojalá nuestro estilo de vida haya esa intención a través de nuestros actos, de nuestras palabras, de mostrar y reflejar al Señor, de multiplicarnos, de crecer, de ser fructíferos en nuestro paso por esta tierra. Qué bueno, me gusta mucho tu respuesta, pastor, a esta pregunta, porque realmente pues la intención en el texto pues iba orientada específicamente a Adán y Eva en cuanto a tener hijos, ¿verdad? Pero como mencionas, va más allá, específicamente con el tema de ser buenos mayordomos, ¿verdad? De enseñorear lo que hay en la tierra. Y me motiva mucho la respuesta que das para aquellos que no tienen hijos aún, o que no pueden, o que no quieren, porque realmente podemos multiplicarnos, ¿verdad? De alguna manera, compartiendo el mensaje de Dios. Y no es solamente algo bonito de ser parte de, sino que también es como una responsabilidad, es como un mandato, tal cual como lo vemos en Génesis, ¿verdad? Es un mandato de ir y multiplicarnos, específicamente como lo mencionas con el discipulado. Entonces, me gusta muchísimo la respuesta que das y, bueno, la agradezco yo personalmente. Muy bien, la siguiente pregunta es una pregunta, creo que mucha gente se hace, ¿verdad? Y vamos a analizarla un poco. Dice, si se supone que la descendencia viene de Adán y Eva, ¿de dónde sale la esposa de Caín? Bueno, leamos el texto bíblico, Génesis 4, 16, 17, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La Biblia no dice específicamente quién fue la esposa de Caín. La única respuesta posible es que la esposa de Caín fue o su hermana o alguna sobrina nieta, porque sin duda alguna Eva y Adán tuvieron más descendencias. Y la evidencia de que Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos e hijas la encontramos en Génesis 5, versículo 4. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. La esposa de Caín, que nos preguntan los dos hermanos, posiblemente, como digo, fue una hija, una nieta, una hermana una hija de Adán y Eva. Es la única respuesta posible que podemos dar en esta situación. Y en este caso también me parece interesante ver que la respuesta específicamente de que engendraron hijos e hijas la encontramos en el capítulo 5. Entonces esto es un claro ejemplo, un buen ejemplo en donde de repente vemos una historia en Génesis 4 y en Génesis 5 vemos como una continuación de la historia, pero que no están necesariamente en un orden cronológico, porque podríamos decir que es que ellos engendraron hijos e hijas durante un periodo de tiempo grande. Entonces, posiblemente hay aspectos contextuales que ocurrieron en Génesis 4, mientras que estaba ocurriendo lo que pasa en el pasaje 5:4, ¿verdad? Que ellos estaban pues siguiendo precisamente ese mandato de ser fructíferos y llenar y poblar la tierra. Bueno, otra pregunta en ese contexto de Génesis 4 también, específicamente en los pasajes 2 al 5, dice así la pregunta, ¿por qué el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín? ¿Será por no haberle presentado las primicias y lo mejor de sus frutos, así como lo hizo Abel? Y si me permites, voy a leer el pasaje en Génesis 4, del 3 al 5, para que nos puedas dar la respuesta. Dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, esta pregunta creo que hay que invertir su tiempo para reflexionar y poder aplicarlo a nuestras vidas. Antes de responder específicamente la pregunta ¿por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Debemos saber por qué razón Dios no vio con agrado a Caín. Al hacer esto, al estudiar esto, al reflexionar esto, nos daremos cuenta la razón del por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y debemos hacer referencia a algunos atributos de Dios. Dios es omnisciente, Miguel. Él lo sabe todo, Él mira hasta lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, el Señor sabía que Caín tenía una mala actitud, que era indiferente, tenía un corazón iracundo, un carácter impulsivo, que vemos en el posterior a que su ofrenda fue rechazada, se revela lo que había en el corazón de Caín, porque inmediatamente asesina a su hermano. Y yo me pregunto, el grado de maldad de un corazón entenebrecido que lo lleva a él a tomar la vida de su hermano en sus manos. Esto nos habla de ese atributo de Dios que puede ver hasta donde nosotros no podemos alcanzar ver. Dios no estaba viendo la ofrenda de Caín con agrado porque vio la actitud de su corazón, vio las motivaciones. Esa fue la primera razón por la cual Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Él no puso sus ojos precisamente en esa ofrenda, sino que los puso en la actitud del ofrendante. Y esto lo podemos recalcar o podemos tener bases suficientes de que el Señor pone sus ojos en quienes están ofrendando más allá que en la ofrenda como tal, porque Jesús en Mateo 5, 23 y 24 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, en el altar, y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego ve y presenta la ofrenda. Notemos que Jesús está viendo la actitud, está diciéndonos, cuida tu actitud, es más importante tu actitud de cómo presentas tu ofrenda antes que la ofrenda misma. Y en Marcos 12 se nos narra la historia de la viuda pobre que entregó todo lo que tenía, en comparación a aquellos ricos que estaban entregando de sus tesoros, su riqueza. Pero lo que recalca Jesús es que la viuda dio con una buena intención. Ella dio todo lo que tenía, mientras estos hombres entregaban para que los vieran de lo que les sobra. Entonces vemos cómo la importancia de la actitud a la hora de dar, a la hora de ofrendar. El problema de Caín fue su corazón, por eso Dios no vio con agrado su ofrenda. Y debemos reflexionar nosotros, Miguel, no podemos pasar por alto este pasaje o esta historia, esta pregunta. ¿Cómo estamos nosotros en el área de dar? Refiriéndonos a nuestro tiempo, a los recursos, a los dones, a nuestro deseo de servir al prójimo. ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Si lo hacemos de mala actitud, será como aquellos ricos que estaban entregando sus tesoros. O incluso con un corazón con una actitud como la de Caín. Y al Señor no le agrada ese tipo de ofrenda. Él desea que lo hagamos con una buena actitud, sabiendo que lo hacemos con gozo y que es para honrar al Señor. Entonces, más allá de ver con desagrado la ofrenda, fue que Dios conocía el corazón de Caín. Muy bien, pastor. Buenísimo. Muchas gracias. Si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. También dentro del contexto de Génesis, específicamente en capítulo 5, verso 24, encontramos un personaje importante. Dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y a partir de este pasaje nos están preguntando si es correcto decir que Enoc está vivo en el cielo en este momento. Bueno, para contestar esta pregunta, Miguel, debemos referirnos a otro versículo que creo que nos da claridad. Bendito Dios que tenemos ya toda la escritura en nuestras manos y podemos analizarla en todo su panorama, ¿verdad? Hebreos 11:5 dice, por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera
y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Yo quiero ahorita leerlo en otra versión. Dice, por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. El motivo, y a mí me gustaría ampliar un poquito más esta respuesta, porque es importante ver las razones del por qué Dios se lleva a Enoc. La razón principal del por qué Enoc fue llevado por el Señor fue su fe. Y en Hebreos queda claro, por su fe Enoc fue llevado en vida por el Señor, lo sacó de este mundo. Entonces la fe es fundamental, es ese acto de Dios basado en la fe de Enoc que decidió llevárselo. Por otro lado, Dios es Dios, Miguel, Él es soberano, Él decidió y tomó a Enoc y se lo llevó. Lo que me impacta es que la fe de Enoc fue lo que hizo mover el corazón de Dios. Y la fe de Enoc marca el estilo de vida que él llevó, que al final del versículo 5 de Hebreos nos dice que Enoc había agradado por Dios. Esto es maravilloso y quiero conectarlo también porque podemos decir con toda seguridad que Enoc está vivo, él no padeció la muerte, pero es el mismo caso que vivió Elías, de quien se nos afirma que está en el cielo. Segunda de Reyes 2, versículos 2 y el versículo 11 dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban camino a Gilgal. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y notemos esta frase final del versículo. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Está o no Enoc en el cielo? Pues Miguel, la verdad, la Biblia no nos da una evidencia literal donde podamos decir, como en el caso de Elías, que se nos dice que está en el cielo. Pero sí afirma el escritor de Hebreos y sabemos con plena seguridad que por la fe Enoc fue llevado por el Señor. Me impacta el nivel de intimidad que tuvo Enoc con el Señor. Es maravilloso decir que caminé con el Señor, una caminata diaria con Él, esa estrechez en su relación íntima, una relación fortalecida, constante. Hábitos del discípulo de Jesús es caminar con el Señor. Entonces, Enoc está vivo y posiblemente, como el caso de Elías, está en el cielo, pero está con el Señor. Entonces, eso es lo que podríamos decir como respuesta a esta pregunta. Las siguientes preguntas creo que están relacionadas, pastor, en un mismo tema, entonces te las voy a dar las dos juntas. Son las siguientes. Noé tenía mucho más de 120 años cuando empezó a hacer el arca y tardó varios años en construirla. Sin embargo, un capítulo antes Dios dice que el hombre solo vivirá 120 años. ¿Cómo se explica esa diferencia? Y la otra pregunta que está algo relacionado es que se habla que antes del capítulo 11, cada descendencia pobló la tierra y con sus respectivos idiomas. Pero en el 11 se habla de que en ese tiempo todos hablaban un mismo idioma hasta que Dios decidió confundir sus lenguas. Sin embargo, en el capítulo 9 y 10 se lee que ya tenía cada clan su lengua. ¿Cómo podemos explicar estas aparentes diferencias que hay entre los capítulos? Perfecto. Bueno, un elemento importante a la hora de estudiar el libro de Génesis, al igual que muchos otros textos, es que no fueron escritos cronológicamente. Yo creo que esto lo hemos enfatizado mucho y es importante para responder esta pregunta porque en algunos momentos el escritor en algún capítulo nos narra, nos cuenta algún hecho y en el capítulo siguiente se devuelve y nos cuenta de una manera más profunda algunos aspectos de la historia. Y quiero ponerles un claro ejemplo de este detalle.
en la creación de Adán y Eva en Génesis 1. Notemos los capítulos que vamos a leer. Génesis 1, versículos 26 al 28. Específicamente en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Notemos que en este pasaje, en el primer capítulo de Génesis, Dios creó a ambos, a Adán y a Eva. Es claro está, dice varón y hembra. El Señor los bendice, les muestra su propósito, les da un trabajo, y en el capítulo 2 inicia narrándonos sobre la institución del día de reposo, que bendijo el día de reposo, pero en el versículo 15 y 16 del capítulo 18, del capítulo 2, se nos dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente vivirás. Y dijo Dios, y esto es lo que nos ayuda a responder esta pregunta y a notar este detalle. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después de estos pasajes se nos narra cómo Dios creó a Eva, que durmió a Adán, sacó un hueso de su costado y luego trae a Eva ante Adán. Podríamos cuestionar entonces, Miguel, hay incongruencias. Dios hizo en Génesis 1:27 a Adán y a Eva, pero en el capítulo 2 pues ahora se muestra que está haciendo a Eva, no, como que no calza. Bueno, la razón es que el libro no fue escrito cronológicamente. Y Dios, inspirando a Moisés, ve necesario hacer un zoom del cómo específicamente fue creada Eva. Entonces, vemos cómo es importante la cronología y tener claro estos detalles. Entonces, pastor, podríamos decir que en el caso de la confusión de lenguas es un ejemplo similar, en donde en un capítulo se habla acerca de acontecimientos con respecto a la humanidad, y después en los otros capítulos tenemos, como vos lo decís, un zoom de una parte específica como para aclarar cómo se dio lo que se estaba explicando anteriormente. ¿Es así? Exactamente, Miguel. En el caso de la Torre de Babel y la confusión de lenguas es un caso similar o igual al de la creación de Adán y Eva y el zoom que hizo Dios para especificarnos cómo creó a Eva. El Génesis 10 nos narra la genealogía de Noé, nos da una lista de nombres, generaciones enteras, y no podemos o no sabemos cuántos años transcurren desde Noé, que es el primero en mencionarse, hasta el último, Jobab, que es el último nombre que se menciona en las generaciones de Noé. Este capítulo podemos ver que hay muchísimos años. La impresión que nos da es que son tantos años de que las familias de los hijos de Noé se transforman en naciones. Génesis 10:32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones. Entonces, ¿cuánto tiempo podría pasar para que una familia se convierta con todas sus generaciones en una nación? Pues bueno, inmersa en todos estos años de la historia de la familia de Noé, está inmersa en la narración de la Torre de Babel. Es un zoom que nos da un detalle de cómo nacieron las lenguas. La pregunta surge a raíz del capítulo 10, versículo 5, que se nos habla que cada familia tenía lenguas. Y en el capítulo 11 se narra la historia de Babel. Pues bueno, es otro zoom donde Dios nos explica el nacimiento de las lenguas, pero ese zoom encaja en años antes de este versículo 5 de Génesis 10. Ok, pastor, entonces, con la historia de Noé y la declaración de Dios con respecto a cuántos años iba a vivir el hombre, podemos decir que es algo similar, que no están escritos en orden cronológico, sino que se nos da una descripción, ¿verdad?, de una consecuencia que iba a haber en la humanidad, y en capítulos más adelante se detalla cómo es que se dio esto. ¿Es así? Bueno, sí tiene que ver con cronología, pero es un poco distinta esta pregunta. El caso de Noé y la declaración del acortamiento de los días del hombre,
que se nos describe en Génesis 6:3, donde el Señor dice que su espíritu no se quedará con el hombre y que por lo tanto los hombres vivirán 120 años. Dios habla en medio de un contexto donde la maldad del hombre había crecido y Dios estaba molesto. Y la pregunta surge porque cuando Dios le da la orden a Noé de iniciar el arca, se nos dice que Noé tenía 120 años. Esta declaración de Dios y la edad de Noé no debe sorprendernos. Incluso en Génesis 8:13 se nos dice que cuando Noé tenía 601 años, fue cuando comenzó a secar la tierra y pudieron ver la faz de tierra seca. Lo que sucede en este caso es que el Señor es soberano. Indica que el hombre no vivirá más de 120, pero no hay un indicio que nos indique que desde ese momento que Dios dio su declaración. Lo que sí podemos notar es que junto con la promesa de acortamiento de días del hombre, anuncia el castigo de la humanidad. Cae el castigo del Señor sobre toda la creación y se da un aceleramiento en el acortamiento de los días. ¿Podemos decir que se cumplió Génesis 3? Pues claro que sí. Difícilmente escuchamos que alguien sobrepasa esa edad. Es más, mi abuelita que tiene 100 años y vemos el deterioro tan grande. Y si sobrepasa los 120 años, pues es parte de la soberanía de Dios, de su misericordia, porque Él lo quiso así. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Entonces vemos cómo tiene que ver con la soberanía de Dios y que en su momento preciso Dios hizo cumplir esa promesa. En el Antiguo Testamento hay promesas dadas para Israel que sonarían como que al día siguiente se iba a cumplir. Pero vemos cómo pasaron muchísimos años para que se dieran esa promesa, esa declaración de parte de Dios. ¿Que se cumplió? Esa declaración se cumplió. Muy bien, pastor. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. La verdad creo que ha sido una gran bendición pues atravesar por medio de estas preguntas el libro de Génesis, preguntas muy interesantes que nos ayudan no solamente a pues aprender y a contestar, sino que también han dado la oportunidad que profundices un poco más con aspectos fundamentales, ¿verdad? De lo que es ser un creyente y un seguidor de Cristo. Entonces aprecio mucho esa profundidad de tus respuestas y nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando y muchas gracias a vos, pastor, por este tiempo tan bonito que nos has podido compartir. No, con todo gusto, Miguel. Este tiempo es algo muy especial y nuevo que estamos viviendo en Ríos de Vida y motiva a todos los hermanos a seguirnos, a seguir conectados con la palabra, a seguir este caminar en la verdad y diariamente a través del reto de la lectura cronológica de la Biblia. Decirles que es un buen momento para escudriñar las respuestas que hemos dado y compararlas a la luz de la Biblia y permitir que el Espíritu Santo nos muestre la verdad. Estamos caminando con el Señor y debemos apegarnos, así como Enoc, a la palabra y al Señor y permitir que Él transforme nuestros pensamientos. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.